sobre temas que están ligados a la lucha social de este país. Su presentación de hoy en esta tarde pues va a ser un tema que nos va a llevar a un paseo por la riqueza y aportación de mujeres de la colonia, pero también de la independencia. Parece que Pablo no se va a quedar en el periodo de la independencia, según nos comentaba, que va a tratar de acercarse a la situación que hoy viven las mujeres en esta ciudad, en este país. Él es actualmente vocero de un núcleo que se llama Mextequi, ¿no? México vinculado a la cuestión del trabajo en lengua náhuatl, unión y trabajo. Forma parte de este núcleo que tiene también una página web y que permanentemente está aportando elementos que enriquecen el conocimiento de la vida en esta ciudad. Particularmente, Pablo, me parece que uno de tus últimos trabajos reflejan la madurez, el sentido de poder en un texto agrupar a una serie de personajes que son, diríamos, la parte nodal del desarrollo cultural, político, social de este país. Me refiero al texto Sembrando Futuro. Particularmente es un libro que a mí me gusta mucho, que lo he revisado y que encuentro una cuestión muy rica ya en esta madurez de más de 30 años de estar escribiendo diferentes temáticas de este país. Por esto y por mucho más, por temas que están por ahí vinculados al movimiento estudiantil del 68, a la cuestión de la lucha de las diferentes organizaciones de trabajadores en México, por tu entrega a recuperar justamente toda esa gran cantidad de elementos que conforman la vida cotidiana y política de este país. Nos llena de satisfacción que hoy estés participando en estas tardes de crónica y que nos aportes los elementos que ya hemos mencionado, el tema particular de las mujeres en la época de la colonia y la independencia. Estimado amigo, pues te dejamos libre para que puedas avanzar en tu tema y esperemos que todos los compañeros, amigos y personas que están vinculadas ya en el programa, pues disfrutemos una rica charla, una importante charla en torno a la vida de estas mujeres, que son muchas y algunas son muy desconocidas. Adelante, Pablo, seas bienvenido y que esta plática la disfrutemos todos contigo. Muchas gracias, Luis. Agradezco mucho esta invitación. En este mes de septiembre, mes de la patria, a hablar de las mujeres patriotas. Agradezco mucho al Colegio de Cronistas de la Ciudad de México, Ángeles González Gamio, a María Bustamante por darme esta oportunidad de estar en esta plática el día de hoy en la tarde. Mujeres en la lucha por la independencia. Antes de la invasión española en el Anáhuac, la mujer desempeñaba un papel muy importante en la sociedad. Ellas podían ser sacerdotisas, cihuatlamasqui, en donde sus funciones eran organizar los principales ritos, elaborar lienzos y atizar el fuego sagrado. También eran parteras, curanderas, astrólogas,
gobernantes incluso, y eran reconocidas dentro de la sociedad. Participaban en la agricultura, el comercio, la manufactura, y había incluso una asamblea de mujeres. Las ancianas tenían funciones importantes, ya que eran sabias, maduras y serenas. La mujer tenía una participación económica importante, pues intercambiaban en el tianguis productos elaborados o cosechados por ellas mismas, además de animales, producían textiles y trabajo de alfarería. Su presencia en la economía era muy clara. El género femenino tenía muchos espacios de respeto y la posición social de la mujer en la época prehispánica era de gran dignidad. Su participación política, lejos de ser pasiva, fue muy destacada. A nivel religioso, había representaciones, que no diosas, en el Omeyocan, lugar de la dualidad, donde residía la energía suprema. Ometeo contaba con una dualidad mujer-hombre, Omecíhuatl y Ometecutli. De modo que la mujer estaba a nivel espiritual a la par del hombre. La situación de la mujer cambió drásticamente con la colonización, que comenzó dramáticamente con el genocidio contra mujeres, niñas, niños y población en general, además de la violación masiva de mujeres y su sometimiento total. En la colonia únicamente se instruía a las mujeres de la élite en labores de cocina, costura, repostería, para que fuesen buenas amas de casa y se dedicaran a asistir tranquilamente a la iglesia, donde una actividad que sí podían realizar era participar en los coros de las cofradías religiosas. También en ocasiones les enseñaban danza para acompañar al hombre en sus reuniones sociales, festejos y mitotes. Pero no solo en la vida familiar o en el trabajo se vivía el control masculino, también en los espacios públicos que eran controlados todos por el hombre. El colonialismo extranjero siempre ha sido un poder que somete a la mujer. Nunca, como en esta época de subordinación al imperio español, vivió sometido el sexo femenino. Toda propiedad le correspondía al marido. Ahí encontramos el origen principal del actual sometimiento de la mujer en México y del triunfo cabal del patriarcado. Ni siquiera podían escoger libremente a su pareja. Los padres les podían imponer un matrimonio con un rico anciano o con un ser detestable. Si la mujer se negaba, era encerrada en un convento. Si un novio a quien amaba osaba irlas a rescatarlas de su encierro, eran buscados por la policía y castigados. Ella volvía al convento. Desde el inicio de la invasión española, fue sometida y sujeta. El patriarcado la separó de las principales funciones sociales. A pesar de todo, la lucha de la mujer mexicana durante la colonia fue constante, tenaz, sutil y valiente, y se efectuaba de 1000 modos. De hecho, fue una mujer la que se adelantó a Hidalgo, Morelos y a Guerrero en la abolición de la esclavitud. Tecuispo Izcazóchitl, más conocida como Isabel Moctezuma, desde 1550 escribió en su testamento: dispongo, pues sé que he de morir, que todos mis esclavos y esclavas naturales del país devengan en personas libres, pues yo siempre los he considerado así. Las mujeres de conocimiento y que eran activas, creativas, curiosas o rebeldes frecuentemente eran acusadas ante la Inquisición y sufrían largos años en tétricas cárceles, y algunas eran quemadas vivas en la plaza pública o les hacían vestir un San Benito para escarnio público. A pesar de que las mujeres de la Nueva España pocas veces podían acceder a la educación y al conocimiento que les estaba vedado, hubo en muchas el interés y buscaron la oportunidad de educarse y conocer, ya cercana a la independencia, todo tipo de literatura, incluso las obras de la Ilustración, que eran libros muy prohibidos por la siniestra Inquisición española. Por dar un ejemplo, allá en Pátzcuaro,
Gertrudis Bocanegra, siempre inteligente y valiente, fue lectora de los principales autores y comulgó con el pensamiento liberal de Voltaire y Rousseau. El mejor ejemplo del afán femenino de conocimiento lo tenemos en Sor Juana Inés de la Cruz, quien fue una niña sencilla que vivió de chica en Amecameca, también estuvo en Yecapixtla, Nepantla y en Panuaya, donde su abuelo tenía tierras. Allí Juana aprendió náhuatl con los indios de la región, que en las tierras de su abuelo sembraban trigo y arroz. A los 3 años aprendió a leer y escribir, tras que su hermana mayor le enseñó a escondidas de su mamá, quien, como todas las mujeres de su época, no sabía hacerlo. Se enamoró de la lectura y devoró toda la biblioteca de su abuelo Pedro Ramírez. Al mismo tiempo, convivió con esclavos negros, peones, indígenas, campesinos, mestizos, y se dio cuenta de la discriminación existente que siempre repudió. De muy niña asistió a la modesta escuela rural La Amiga y pronto se distinguió por su aplicación. En 1650, su afición al conocimiento la traslada a vivir a la Ciudad de México con unos parientes. Aprendió todo cuanto era conocido en su época, es decir, leyó a los clásicos griegos y romanos, así como teología del momento. Su afán por saber era tal que intentó convencer a su madre que le enviase a la universidad disfrazada de hombre, puesto que las mujeres no podían acceder a esta. Ella contaba que al estudiar una lección, cortaba un pedazo de su propio cabello si no la había aprendido correctamente, pues no le parecía bien que la cabeza estuviese cubierta de hermosura si carecía de ideas. Así se forjó a sí misma esta extraordinaria mujer y poeta, astrónoma, música, gastrónoma, filósofa. En el momento clave, la mujer mexicana jugó un papel relevante en la lucha por la independencia de México, desempeñando en todo momento un papel clave. Muchas fueron las grandes heroínas: Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario, Gertrudis Bocanegra, de las que ya nos ha hablado en una plática anterior la cronista Ángeles González Gamio. Pero Ángeles menciona que hubo muchas otras mujeres impulsoras de la soberanía nacional: Carmen Camacho, María Josefa Huerta Escalante, Rafaela López Aguado, de López Rayón, María Josefa Martínez Navarrete, María Josefa Natera, María Ubalda Sánchez, Mariana Rodríguez del Toro, Ana Villegas y muchas otras patriotas que se entregaron a la lucha por la liberación. En la independencia lo hicieron desde todas las trincheras, en todos los ámbitos, no solo como enfermeras y cocineras, sino como dirigentes e ideólogas, combatientes armadas, organizadoras, espías, propagandistas, estrategas, en el apoyo logístico. En todos los rumbos del país, siempre, la mujer sostuvo la lucha por la independencia, no solo contra los invasores, también contra los invasores estadounidenses y contra los invasores franceses. La mujer ha sido el alma, la base, el motor de luchas cruciales. Fueron muchas las mujeres que tomaron las armas para atacar a los realistas. Una de ellas, Altagracia Mercado, era de Huichapan, Hidalgo. Ella tuvo su primera compañía y la financió con sus propios recursos. Y los dio generosamente para comprar abasto, armas y equipo para su tropa. El 24 de julio de 1819 fue derrotada por los españoles y valientemente se quedó luchando hasta el final. La atraparon y el capitán realista ordenó: a los hombres fusílenlos. A esta mujer no debe morir una mujer con tanto valor. Otra mujer que se destacó fue Manuela Medina, que nació en Tasco, que también creó su propia compañía y acompañó a José María Morelos a Oaxaca y a la toma de Acapulco. La Suprema Junta de Zitácuaro la nombró capitana. Ganó 7 batallas. De ella dijo Morelos: ojalá que la 10ª parte de los americanos tuviese los mismos sentimientos, pues ya hubiéramos ganado la guerra.
la capitana, luchó desde los inicios de la insurgencia y nunca se indultó. Murió en 1822 en Texcoco a causa de las heridas de lanza que recibió de los realistas. María Fermina de Rivera fue una insurgente en la Revolución de Independencia originaria de Tlaltizapán y junto a José María Rivera se unió a la lucha de Morelos. Al morir su marido encabezó un grupo armado en la lucha por la independencia. Se unió a Vicente Guerrero. Ella luchó con hambres terribles, recorriendo caminos pedregosos, climas ingratos. A veces cogía el fusil de un muerto y sostenía el fuego al lado de su marido. Y murió combatiendo el 21 de febrero de 1821 en la hacienda de Chichihualco, hoy Guerrero. Antonia Nava de Catalán, la generala, batalló por la independencia al lado de Morelos y Bravo. Era un motor de la lucha, dando comer a las tropas, cooperando en la administración de los ejércitos, atendiendo heridos. Participó junto a Nicolás, su esposo, en la lucha hasta el triunfo. Hubo todo tipo de actividad. Por ejemplo, Francisca y Magdalena Godos hacían cartuchos. Detengámonos en una de estas mujeres que han de rescatarse de la historia. Juana Guadalupe Arcos Barragán la Barragana. Nació en 1870 en Amuco, Coyuca, tierra caliente de Guerrero. En plena lucha por la independencia, reunió un grupo de campesinos y se presentó con Morelos para pelear por la causa. Juan había dedicado su vida a trabajar con su padre y hermano en el cuidado y acarreo de mulas y caballos, que solía montar con agilidad y maestría. Una vez iniciada la Guerra de Independencia en el año de 1810, en una diligencia, su padre y hermano fueron aprehendidos en Izúcar por los realistas. Llevaban consigo correspondencia y armas para José María Morelos. Los invasores españoles los ejecutaron. Juana encontró los cuerpos de sus familiares colgados de un árbol. Desconocía hasta entonces que su familia estuviese involucrada en el movimiento insurgente. Decidió, llena de coraje, tomar el poco dinero que su padre había dejado para ella y su madre, reunió y armó a un grupo de campesinos de su confianza y abandonó su hogar para seguir las tropas del general Morelos. Fuerte y aguerrida, Juana Guadalupe se lanzó a la lucha. Había sido la primera que se enfrentó a un batallón realista cuando su grupo, en Cuautla, cuando iba a empezar el sitio, y ella oportunamente avisó a Morelos sobre la llegada de Félix María Calleja a la zona, alertando al grupo de patriotas para preparar la defensa. En efecto, don Felipe Montero, quien relató, era un capitán insurgente originario de Cuautla, y narró el sitio de Cuautla. Él habló de las hazañas de esta valiente mujer que se distinguió por su gran valentía y su lealtad a José María Morelos y Pavón. Menciona el relator Felipe que el 17 de febrero de 1812 Juana se dirigió a todo galope, perseguida de cerca por los realistas, para encontrar a Morelos e informarle que ya llegaban los atacantes a las lomas de Pazulco, al norte de Cuautla. A toda prisa, con las balas del enemigo silbándole cerca de los oídos, llegó hasta donde estaba el general Morelos para ponerle al tanto de la llegada de los españoles. Juana era una gran combatiente y además tenía mucho carisma, era muy elocuente. Cuando sus paisanos le escuchaban hablar, atentos, hacía surgir en ellos el amor a la libertad. Por su parte, Juana, al igual que muchos hombres, mujeres y niños de Cuautla, estaban totalmente dispuestos a morir antes de permitir el triunfo de los realistas. Durante el sitio de Cuautla, doña Juana Arcos Barragán se destacó por su comportamiento heroico y audaz, ganándose la confianza de Morelos. Él encargó de defender los lugares de mayor riesgo y responsabilidad. La presencia de la mujer armada que peleaba a la par de los hombres asombraba a todos por su arrojo.
Se distinguió por su valentía e intrepidez en el combate y Morelos, admirado, le concedió el mando de un batallón. Por su valor y entereza en la batalla, Morelos le concedió el mando de un contingente de soldados, quienes la llamaban la Barragana. Roto el sitio de Cuautla, Juana siguió a Morelos hasta la muerte de este. Después de tan doloroso acontecimiento, la intrépida Barragana, apodo que adquirió después de su valiente participación en la batalla de Aguacatillo en el marco de la toma de Acapulco, llegó a comandar un numeroso grupo de insurgentes con el grado de capitán. Contaba con el apoyo popular y la mayoría de las poblaciones del rumbo le brindaban alimentos para su tropa. En toda tierra caliente se hizo famosa su valentía, que fortalecía y brindaba confianza a todos los que peleaban bajo su mando. Instaló su campo de operaciones por el rumbo de San Miguel Totoloapan, donde aprovechó fortificaciones naturales y de difícil acceso, dotadas de fortines, de fosos de entrada y salida secretas, que conocía perfectamente y de donde nadie podía sacarla ni vencerla. Murió fusilada en 1820, poco antes de consumarse la independencia. El honorable Ayuntamiento de Cuautla en 1828 honró su recuerdo poniéndole a una calle el nombre de la Barragana Intrépida, como la llamaba Morelos. Siempre que la dama se aprestaba a realizar lo que el general ordenaba a una calle de esa ciudad, le pusieron su nombre a una calle de esta ciudad con la finalidad de inmortalizar con justicia el inmenso valor que desplegó en el famoso sitio de Cuautla. Muchas otras mujeres sacrificaron una vida cómoda y tranquila y dieron no solo su apoyo, sino sus bienes y riquezas al movimiento de independencia, y algunas hasta su vida. Tal fue el caso de Gertrudis Bocanegra, una mujer acomodada que dejó todo en la lucha. Se llamaba María Gertrudis Teodora Bocanegra Lazo Mendoza y nació en Pátzcuaro, Michoacán, cerca de las aguas del hermoso lago de Pátzcuaro, un 11 de abril de 1765. Ella fue hija de padres comerciantes de clase media. Su papá, don Pedro Javier Bocanegra, y su mamá, doña Felicia Mendoza, se dedicaban al comercio. Convirtió su posición acomodada en un baluarte de organización y lucha. Otra, desde luego, fue Josefa Ortiz de Domínguez, de la que ya habló Ángeles González Gamio con amplitud. Yo solo quiero decir que fue una mujer decidida que defendía sus propias opiniones hasta lo último. Además, ligaba su pensamiento a la acción. Josefa Ortiz siempre se rebeló contra la estructura autoritaria colonial y, trascendiendo las barreras que le imponía el género femenino, la sociedad patriarcal, tuvo una participación abierta y activa en la vida social, en la que sistemáticamente desafiaba los convencionalismos sociales que imponía la vieja y caduca sociedad colonial en aquella época. Ella conquistó su independencia personal y aspiraba, desde luego, también a la independencia de todo nuestro México. Quiero subrayar que sin ella no se hubiera iniciado la independencia, como ya lo explicó Ángeles González Gamio. Además de su papel clave en la conspiración, al ser descubiertos y estar encerrada, se las ingenió para dar la orden a Ignacio Pérez de que avisara a Allende que había que dar inicio de inmediato a la lucha de independencia. Pérez salió corriendo, se robó un caballo de una cantina para poder llegar rápido a San Miguel, donde encontró a Aldama, porque lo encontró solo porque Allende no estaba ahí, estaba en ese momento en Dolores. De ahí se dirige a buscar al coronel Nicolás de la Canal y le pide un salvoconducto para poder huir. Lo que él planeaba era que Allende, él y todos se escaparan. De modo que ya con el salvoconducto encontró Hidalgo, allá en Dolores. Llegando a su casa, quiso darle las malas noticias. Hidalgo, tranquilo, le insistió:
con toda calma que se tomara un chocolatito. Lo calmó y hasta que terminaron de beberlo, escuchó los informes. En un primer momento, Allende y Aldama estaban considerando por dónde escaparse, haciendo uso de los salvoconductos que les dio el coronel Nicolás de la Canal. Fue entonces cuando Hidalgo, meditando sobre la terminante opinión de Josefa de dar inicio a la independencia, aunque fuera antes del día planeado, y al coincidir plenamente con ella, después de dar varias vueltas alrededor de la mesa, exclamó: somos perdidos, no queda otra que ir a coger gachupines. Aldama se alarmó, gritó: ¿pero qué está usted diciendo, señor? ¿Está usted loco? ¿Qué dice? Y es que los militares Allende y Aldama no se sentían del todo preparados militarmente, pero Hidalgo era decidido como Josefa y como ella confiaba principalmente en el pueblo, más que en el armamento. Y sabía que una vez convocando a la población, nada los podía detener. Así, tomando el mando, Miguel Hidalgo y Costilla llamó a los suyos con instrucciones para ir a apresar a los gachupines de Dolores, lo que hicieron durante la noche, y en la mañana convocó a la población para dar inicio a la independencia y seguir el consejo de Josefa de empezar ya. Otra más de estas mujeres generosas de posición fue Mariana Rodríguez del Toro Lazarín. Ella organizó tertulias literarias para preparar la rebelión de 1810. En su casa hacían reuniones, planeaban, conspiraban. Era esposa de don Manuel Lazarín, dueño de una riquísima mina de la Valenciana ubicada en Guanajuato. Conspiró en abril, posteriormente en 1811, para secuestrar al virrey, y al ser descubiertos fueron encarcelados en las cárceles de la Inquisición y se les despojó de todos sus bienes. Fueron liberados ella y su esposo hasta el triunfo de la independencia. Mencionemos desde luego a la Güera Rodríguez, hermosa, inteligente, que usó su posición y aún enfrentando a la Inquisición para ayudar a separar a México de España. Es inolvidable doña Petra Terúlel. Ella, desde la Ciudad de México, organizaba tertulias, empeñó sus valiosas joyas para ayudar a los insurgentes Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria. Amiga íntima de Leona Vicario, casada con un regidor realista, ayudó cuanto podía a los insurgentes dándoles dinero y abogaba además por ponerlos en libertad. Siempre apoyó a los presos por sedición. Doña Petra Terúlel de Velasco es llamada hada protectora de los insurgentes por la ayuda material y moral que prestó en todo momento a las patriotas. Junto con ellas hubo miles de mujeres que aportaron a la lucha y cuyos nombres ni siquiera se han conservado, como es el de las hermanas González de Pénjamo, quienes sacrificaron su fortuna para irse contra los realistas. Dentro del núcleo familiar también sostuvieron la lucha María Josefa Marmolejo, apoyando a sus esposos, instando a sus hijos al combate. Una de ellas fue María Josefa Marmolejo de Aldama, esposa de Ignacio Aldama, que apoyó la causa y se enfrentó con valentía a los realistas, diciéndoles sus verdades. Las mujeres patriotas lanzaban a la familia a la lucha. María Elena Gamboa de Zacatecas convocó al pueblo a luchar en medio de grandes sacrificios y su familia dio el ejemplo. Murieron luchando su hijo Timoteo en Zacatecas el 26 de septiembre de 1813 y su esposo Víctor Rosales el 20 de mayo de 1817 en Tacámbaro, Michoacán. Conmueve Rafaela López Aguado. Sus 4 hijos lucharon en la independencia. Ignacio y Francisco López Rayón son los más mencionados. También lucharon Ramón, José María y Rafael. Con todo el dolor de su corazón se negó a cambiar la vida de su hijo Francisco por la rendición y perdón de sus otros vástagos.
impresionante, Rita Pérez se unió a la lucha en 1814. Esposa de Pedro Moreno, tuvo opción para irse a esconder con su mamá y participar en la campaña por la libertad. Se fue con sus hijos a la Sauceda, fortificó y armó el fuerte del Sombrero, dio alimento y medicinas a la tropa. No aceptó indultarse, fue encarcelada y perdió a su esposo y sus 5 hijos. Al triunfo no aceptó la pensión que le asignaron en 1823, vivió hasta 1861. Cuando Antonia Nava de Catalán le dijo Morelos, le dio el pésame por la muerte de su marido, ella dijo: mi marido murió cumpliendo su deber y vengo a traer a mis 4 hijos que me restan. El chiquillo puede ayudar con el tambor. El gobierno colonial fusilaba a mujeres y hombres. Ellas lo sabían, arriesgaban su vida. Luisa Martínez de García Rojas, esposa de un jaranero, atendía en un tendajón. En 1817 fue fusilada por los realistas en Erongalícuaro, Michoacán, por ayudar durante 5 largos años a los insurgentes con víveres, pólvora y de todo. Hay que comentar que fue encarcelada y multada 4 veces y ella siguió apoyando. El que la mandó a matar fue el Pedro Celestino Negrete, quien luchaba bajo las órdenes de Iturbide. Tras el triunfo de la independencia, Negrete integró el primer gobierno provisional de México tras la abolición del primer imperio mexicano. Hombres como él se encaramaron en el poder tras el triunfo popular al que combatieron a sangre y fuego. María Tomasa Esteves ayudó a integrar el primer frente insurgente en Salamanca, hoy Guanajuato, al lado de Andrés Delgado, Albino García y el cura Rafael Garcilita. Persuadía a los soldados realistas a desertar y hasta seducía con tal fin. Agustín Iturbide la fusiló junto a su hijo en Salamanca el 9 de agosto de 1814. Eran mujeres sólidas, de una pieza. Cuando Gertrudis fue detenida, se mantuvo firme y con la moral muy alta. Las amenazas de despojarla de todos sus bienes y de los de la familia no dieron ningún resultado. Tampoco mellaron su ánimo los ofrecimientos de dejar libres a sus hijas a cambio de delatar a sus compañeros de lucha. Nada pudo obligarla a traicionar a la causa, ni su inminente condena a la pena máxima. Así, Gertrudis nunca dio información a los españoles, a pesar de innumerables interrogatorios que resistió heroicamente. Así había firmado su sentencia de muerte. Luego de que fue enjuiciada, la encontraron culpable de traición al rey. Se dice ya que ella llevaba información oculta en el papel donde se liaban los cigarros, los españoles decidieron torturarla quemándole con las brasas de los cigarros encendidos. Relatos de la época señalan que la muerte que le daban a las mujeres independentistas era horrible. Les hacían sufrir enormidad de excesos y crueldades que iban desde desnudarlas en público, en una sociedad en la que tenían gran pudor, para luego exhibirlas ante todos en la principal plaza del pueblo. El objetivo era escarmentar y dar una lección a quienes aspiraban a la libertad. Su congruencia fue castigada. No querían que cundiera el mal ejemplo que daba Gertrudis. Fue fusilada al pie de un fresno de la Plaza Mayor, la plaza de San Agustín de Pátzcuaro, hoy Vasco de Quiroga, el 11 de octubre de 1817. Hasta el último momento mantuvo una actitud digna y retadora. Trataron de que delatara a sus compañeros. Incluso el sacerdote encargado de su confesión final no pudo. Se mantenía imperturbable, ya con vendaje en los ojos y atadas de pies y manos, arengó en purépecha a la población al grito de
Sigan luchando por la patria. Llegará el día de la libertad. Luchad con fe y constancia. Dios habrá de premiar nuestro esfuerzo, concediendo la libertad que ambicionamos. Las balas acallaron su voz, pero sus palabras resuenan aún hasta hoy, en pleno siglo XX. Muchas fueron las mujeres fusiladas, anónimas. Por ejemplo, se habla de 2 mujeres fusiladas por los realistas en el camino de Teotitlán por sospecharse que hacían tortillas envenenadas para los realistas. Y centenares de hermanas, mujeres, hijas de los insurgentes, también fueron fusiladas o apresadas por el solo delito de tener una relación familiar con los rebeldes. Esto ocurrió de manera constante, ya que los jefes realistas, el cruel Calleja e Iturbide, de mala memoria, utilizaron la estrategia de apresar y fusilar a las familias completas de los insurgentes. Lo primero, para obligarlos a entregarse. Lo segundo, para utilizarlos para canjear prisioneros o para vengarse de los insurgentes, y era además práctica común los ajusticiamientos masivos, como el que hizo Iturbide en Guanajuato tras la derrota de los insurgentes. Hubo muchas mujeres que también fueron ideólogas y periodistas, como fue el caso de Leona Vicario. Las mujeres ya habían empezado a escribir durante la colonia, pero lo hacían con nombre masculino. Ya en el Diario de México, que comenzó a publicarse en 1805, había periodistas mujeres. Desde luego que Leona Vicario fue la primera periodista escribiendo abiertamente en el Correo Americano del Sur, el Ilustrador Americano, el Ilustrador Nacional y el Seminario Patriótico Americano. En el Seminario Patriótico Americano del mes de noviembre de 1912, se publicaron 2 manifiestos que titulaban a las damas de México, en la que las llamaban a jugar su papel en la lucha. Tras la independencia, Leona editaba junto con Quintana Roo El Federalista y por último El Correo de la Federación. Es necesario reconocer que en esta pareja el motor y la de las ideas brillantes era Leona, pero tras la independencia solo dejaron a su esposo Andrés participar en la vida pública. Lo mismo pasó con la pareja de Josefa Ortiz de Domínguez, donde ella era el alma de la fiesta, pero tras la independencia solo a don Miguel, su marido, le dieron responsabilidades públicas. Son las madres de la independencia, Leona y Josefa Ortiz de Domínguez, junto con Hidalgo, Morelos y Guerrero, pero se enalteció exclusivamente a los hombres. Tenemos el estado de Hidalgo, el estado de Morelos, el estado de Guerrero, el estado de Quintana Roo, ningún estado con el nombre de una heroína. Esto ha comenzado a cambiar, pero falta mucho para reconocer el verdadero rol de las patriotas. Algunas se dedicaban a convencer a los realistas para cambiarse de bando, recogían información y ayudaban a los insurgentes, como Manuela la Cuetera Niño. En su casa de cita se reunían los insurgentes juaninos de San Luis Potosí a planear la independencia. María Josefa Martínez Navarrete de Valladolid, hoy Morelia, Michoacán, por mandar una carta al teniente José Monroy, invitándolo a pasar a combatir al lado de los insurgentes, fue condenada a muerte, pero ella fue rescatada del sitio en que había sido recluida. María Josefa logró ver el triunfo de la independencia y gozar de ese momento. María Josefa Huerta y Escalante tuvo parentesco con Manuel Lino Villalongín. Trabajó como mujer correo y trató de convencer a un oficial realista de cambiar de bando. María Josefa Natera participó en el movimiento,
condenada a 1 año de reclusión en el convento de Santa Rosa de Querétaro y a una multa de 300 pesos. Y ayudaron en muy diversas formas. En 1823, por ejemplo, gracias al apoyo de Micaela Sotomayor, los generales Vicente Guerrero y Nicolás Bravo pudieron escapar de la persecución de Agustín de Iturbide para organizar la insurrección que haría caer su imperio. Los llevó a escondidas al Canal de la Viga para que pudieran escapar por Santa Anita, y su intervención fue crucial. Muchas mujeres fueron encarceladas y sufrieron persecución durante mucho tiempo. Gabriela Carrasco se lanzó a la lucha por la independencia desde los inicios del movimiento armado en compañía de los capitanes sublevados Agustín Carrasco, su hermano y su pareja Cayetano López. Sus acompañantes se indultaron en 1817, pero siguieron en la lucha y 2 años más tarde fueron aprehendidos por diversos delitos, entre ellos el continuar adheridos a la causa independiente. Fueron muchas las mujeres que espiaban a favor de los insurgentes. Destacaron Luisa Martínez de Gertrudis Bocanegra, Altagracia Mercado, Leona Vicario, José Ortiz de Domínguez, María Ignacia Rodríguez, pero en todo el país la mujer estaba atenta de los movimientos de los realistas y alertaban a los rebeldes. Desde luego hubo legiones de enfermeras, cuidadoras, asistentes, agricultoras que abastecían a los insurrectos y apoyaban en muchos aspectos. También hay que reconocer a María Micaela Monroy, natural de Tenancingo, que junto con su pareja Cristóbal Cruz Manjarres recibió al cura Miguel Hidalgo y comitiva cuando el ejército insurgente entró a la ciudad de Toluca el 28 de octubre de 1810. Posteriormente, ellos fueron perseguidos y encarcelados por ese delito. María Soto de la Marina. Ella salvó a Mina. Se fue al río con 2 cántaros para llevar agua a los insurgentes en medio de un combate feroz en los que los insurgentes se habían quedado sin el precioso líquido. Intrépida, cruzó el campo de batalla varias veces y después moriría en acción en Chichicahualco. Ana García, esposa del coronel Félix Traspalacios, es otra mujer que lo acompañó en una travesía de 160 kilómetros y lo salvó de 2 sentencias de muerte. Hubo quien lo perdió todo, como Ángeles María Herrera, huérfana de madre, quien tenía un rancho del Venadito y alojó a Javier Mina, que lo quemó cuando fueron descubiertos para que no se lo quedaran los realistas. Perseguida y después robada, insultada, murió en medio de los bosques viviendo como ermitaña. También hubo mujeres extranjeras como la señorita Lamar, de quien no sabemos su nombre, que acompañó a quien conoció en Galveston y apoyó a los patriotas cuidando enfermos. Fue encarcelada por el gobierno español y trasladada a Veracruz. Logró escaparse y en lugar de regresar a su tierra, Cartagena de las Indias, de donde provenía, esta mujer volvió a las andadas con mucha convicción y se unió a Manuel Fernández, mejor conocido como Guadalupe Victoria, la señorita de la mar. Otra vez fue capturada en 1819 y solo hasta 1821, tras el triunfo total, pudo volver a su suelo natal. Eso sí, llena de orgullo y satisfacción. No puedo dejar de mencionar a uno de los peores feminicidas, Agustín de Iturbide, que cuando encabezaba el ejército realista, no solo fue corrupto
y sanguinario, sino que fusiló a muchas mujeres con saña y a las que no mataba les daba un gran maltrato. Él, por ejemplo, secuestró a más de 100 mujeres del pueblo insurgente de Pénjamo el 29 de noviembre de 1814 y las mandó a casas de recogidas en Guanajuato e Irapuato, que en realidad eran prisiones. Las prisioneras recién cautivas recibieron poca comida, insultos y aún azotes durante largo tiempo. La lucha por la independencia sigue hasta la actualidad y las amenazas e invasiones contra México han sido constantes. En toda la historia de México y del planeta, las mujeres han sido activas, valientes y factor decisivo en cada uno de los avances que se han logrado. Hoy que estamos en lucha contra la mentalidad patriarcal, tenemos la tarea de recoger su ejemplo y hacer ver su valía. Otra de estas mujeres es Dolores García Leal. Ella vivió en una época, cuando era bebé de pecho, comenzó la invasión norteamericana. Estando su madre débil y enferma, llegaron los oficiales gringos a su casa para decirle que debía de dar alojamiento al general Taylor, a su estado mayor y a los jefes. Doña Francisca se negó, pretextando su estado de salud. Entonces el oficial, alzando la voz, le exigió que recibiera en su casa al general. Ella se puso furiosa y sin poderse contener le respondió: dígale a su general en jefe que venga y tome por la fuerza mi casa, de la misma manera que invade a México y nos arranca nuestras libertades, que yo, por mi voluntad, ni le alquilo el hospedaje ni le sirvo. Al enterarse, el general Taylor no tuvo más remedio que ir en persona a pedirle disculpas a doña Francisca. En este clima patriótico creció Dolores, que además tenía un carácter enérgico y decidido. Cuando ella era una adolescente de 16 años, Francia invadió a México con su ejército, el más poderoso del mundo, pensando dominarnos fácil y rápido. Contaban con todo el apoyo de los conservadores. Las y los mexicanos encabezados por Juárez resistieron heroicamente y a pesar de que hubo un punto en que llegaron a dominar los franceses las principales ciudades, la guerra de guerrillas que desarrollaban los chinacos no daba tregua a los extranjeros. Pero también hubo otras formas de luchar, de vivir y de morir por México. Ángela Peralta, por ejemplo, ella nació en Tlalpan cuando era un hermoso y tradicional pueblo el 6 de julio de 1845. Su padre, Manuel Peralta, se distinguió en la lucha contra el invasor norteamericano en Molino del Rey en el combate del 8 de septiembre de 1847, combatiendo con enorme valor. La enorme fuerza de voluntad de Ángela le abrió muchas puertas. En México, para la mujer del siglo XIX era muy difícil salir adelante. Los obstáculos eran inmensos. Pero una mujer con la voluntad de Ángela Peralta supo salir adelante, explotar su talento y llegar a ser una cantante soprano de fama nacional y mundial. En Europa la llamaban el Sensontle mexicano y en Italia era conocida como Angelica di voce di nome, un ángela por su voz y por su nombre. Todavía no llegaba a los 20 años y ya había conquistado los principales escenarios de la vieja Europa. Esta fue otra forma de lucha de la mujer. Comenzó a estudiar solfeo a los 5 años. Luego de triunfar en el mundo, Ángela cantó I Puritani de Vicenzo en Veracruz, invitada por el presidente Benito Juárez y en beneficio de la guerra contra los invasores franceses. Regresó a triunfar en Europa, donde era considerada la mejor cantante del mundo. A pesar del éxito, prestigio, ganancias, halagos y ofertas que les ofrecía Europa, en el punto máximo de su carrera, ella optó por regresar a México en 1877,
dándole la espalda a contratos millonarios. Ella quería cantarle a su pueblo, por lo que emprendió una gira al interior de la República. Viajó también por el norte, se presentó en Querétaro, Celaya, Aguascalientes, Zacatecas, Guanajuato, San Luis Potosí, Morelia, en el Teatro Progreso de Monterrey, en Saltillo, Durango y La Paz, incansable por llevar su arte a ese pueblo al que tanto quería. Corriendo todos los riesgos, en Mazatlán cantó Il Trovatore y Aida, a pesar de que había una epidemia de fiebre amarilla. También en aquella época había epidemias que le cobró la vida. Uno de los sobrevivientes de su compañía fue Juventino Rosas. Es de tomar muy en cuenta que Ángela, en vez de quedarse en Europa a gozar fama, riqueza y gloria, optó por entregarle a México su arte y su vida. Agustina Ramírez, la heroína de Mocorito, también se enfrentó a la invasión francesa. Vivía en Mazatlán, que tenía un importante valor estratégico, político y comercial. El puerto era el principal atracadero del Pacífico mexicano, por lo que se volvía imprescindible y necesario que las patriotas tuvieran su control absoluto, ya que solo así afianzarían su presencia en el noreste de México. En esa gesta murió su marido, Severiano. El dolor no quebró a Agustín. Ella era una mujer fuerte, llena de energía y amor. Transformó su pena en coraje contra los enemigos de México. Y así quedó viuda con 13 hijos, a quienes instó, tras la invasión francesa, a que se unieran a la lucha por su patria, y los llevó a alistar a todos ellos al ejército republicano que enfrentó al imperio, y así sus vástagos con audacia se integraron al combate. En las batallas de Mazatlán participaban los hijos de Agustina, quien en todo momento les daba valor. El 2 de marzo de 1864, la fragata Le Cordier fue obligada a abandonar la bahía de Mazatlán. Fue un gran triunfo, pero la invasión francesa continuaría con fuerza. Se había ganado una batalla, pero no la guerra. Durante los años 65, 66, 67, en diferentes combates murieron sus hijos, Librado, Francisco, José, María, Manuel, Victoria, Antonio, Apolonia, Juan José, Juan Bautista, Jesús. Cuando en una ocasión llegó a Agustina la noticia de la deserción de algunos de sus hijos que militaban en las filas de la República, sin perder un minuto se lanzó a encontrarlo, y cuando lo ubicó y fue por él, le pidió que regresara a filas, acompañándolo con el general en jefe, y delante de él indicó: hijo, espero que no volverás a querer matar a tu madre. Y luego se dirigió al general diciéndole: aquí lo tiene usted, no volverá a desertar porque yo me moriría. Su hijo volvió a la lucha. Agustina perdió en total 12 de sus hijos. Estos murieron en Mazatlán, Guadalajara, Colima y Querétaro. En Jalisco murieron 3 hijos de la señora Ramírez, quedando el más chico herido, el cual, al aliviarse de sus heridas, la misma madre le dijo: ándale, mijo, que ya los nuestros te necesitan. Partieron a Mazatlán, donde se reintegró a la lucha. Otra mujer muy notable en la lucha contra la invasión francesa fue Ignacia Reichi, la Barragana, la heroína tapatía, que nació en Guadalajara entre los años de 1816 y 18. Se destacó por su lucha durante la Reforma y la Intervención Francesa, venciendo los prejuicios de su época. Ayudó a la Revolución de Ayutla y la de Reforma con las armas en la mano. Posteriormente combatió durante la invasión francesa. Leonarda González, quien un negro día, el 7 de julio de 1846, se indignó cuando vio cómo las tropas invasoras estadounidenses ocupaban las ciudades mexicanas de Monterrey y San Francisco,
e inicia la ocupación estadounidense en California. Toda su familia y su comunidad se opuso a la invasión de los yanquis contra su querida tierra mexicana. Pasaron los años y desgraciadamente llegó otro golpe del extranjero, la invasión francesa. El 29 de agosto de 1864, las fuerzas francesas tomaron Monterrey para imponer al Segundo Imperio Mexicano. Durante 2 años se luchó en la región, que se llenó de sangre y lágrimas y de notables ejemplos de patriótico valor de parte de mexicanas y mexicanos. Hasta el año 1866, la plaza seguía ocupada por los franceses. Leonarda quería colaborar en la lucha contra el ocupante. Entonces se presentó con el teniente coronel Antonio García, que participaba en el ejército republicano, quien, dado el conocimiento que tenía ella de la región, le encomendó servir como correo de los soldados mexicanos, y así Leonarda le hacía llegar importante información a los generales republicanos Francisco Garza Treviño, Tomás Arce, Braulio García. Como ella estaba familiarizada con la geografía regional, se movía con cuidado por rutas muy escogidas, inalcanzable para hacer llegar los mensajes que hábilmente escondía en sus vestidos o en la carga que aparentaba transportar. Ella era muy hábil y cumplía puntualmente su cometido. Conforme fue acumulando experiencia y con gran audacia, porque llevaba armas, parque, medicinas y la más valiosa información, sin importarle que arriesgaba su vida. Hábilmente supo llevar adelante su labor clandestina. Pero llegó el día en que fue capturada porque uno de sus correos, después de haber sido torturado, la delató. Buscaron a Leonarda con rabia y determinación hasta que dieron con ella y la detuvieron. La amenazaron de muerte. Si no delataba a los patriotas, iban a cobrarle la vida. Incluso simularon que le iban a fusilar. No le importó a Leonarda, quien se mantuvo firme y enfrentó las amenazas con gran entereza. No les dijo ni una sola palabra a sus captores, no les dio ninguna información, no pudieron doblegar. Otra luchadora muy destacada fue Rosa Georgiana. Ella nació en Villahermosa, Tabasco. En 1863 se llamaba San Juan Bautista. Allá vivía Rosa, una mujer de firmes convicciones y de acción. Cuando los conservadores que luchaban contra el gobierno legal y apoyaban a los invasores franceses tomaron la plaza por la mala, ella convocó a mujeres, amigas, vecinas, familiares a rechazar la usurpación del poder local y logró que le respondieran 50 mujeres que publicaron un manifiesto de rechazo a la imposición y llamaban al pueblo a organizarse para echarla. El comandante de las fuerzas conservadoras, Eduardo González Arévalo, reaccionó de inmediato y giró orden de aprehensión contra las viejas argüenderas y mandó una piqueta de soldados comandados por el capitán Reguera a detener a Rosa y otras mujeres. Cuando se enteró que ya iban a capturarla, Rosa, lejos de amedrentarse, realizó un plan de defensa. Distribuyó armas entre todos los vecinos y principalmente entre las vecinas. Y cuando llegaron a las calles aledañas, desde las azoteas de casas abandonadas, mujeres armadas con rifles comenzaron a dispararles. Y no solo eso, sino que ya sometidos los rodearon y hicieron ellas prisioneros a todos. Cuentan que Rosa le dijo al capitán Regules, que encabezaba al pelotón: queda usted en libertad con sus soldados. Las armas se quedan aquí para defender la causa liberal y nuestra patria injustamente invadida por los franceses. Váyase y dígale a sus jefes que las viejas escandalosas, como usted dice, de Tepeaca, son mexicanas que saben defender a su patria y que muy pronto los sacaremos de Tabasco. La lucha de las mujeres por la independencia no se remite a los siglos coloniales,
al decimonónico o al siglo pasado, el lejano siglo XX. Sigue en la actualidad. En el siglo XX la mujer comenzó a conquistar sus derechos con gran tenacidad. Carmen Cerdán, Elvia Carrillo Puerto, Benita Galeana, Tina Modotti, Frida Kahlo, son muy visibles, pero la lucha ha sido de millones. Ahora se lucha contra el neocolonialismo y lidiamos ya no con el imperio español o francés, sino con el mismísimo imperio norteamericano. Estas mujeres permanecen en la mente y corazón de todas y todos los mexicanos y serán recordadas e imitadas siempre, más aún en los días que corren, en el que mujeres y hombres hemos de luchar por la plena independencia frente al plan de integrarnos en su región, la región norteamericana de los Estados Unidos. Es hora de combatir todas las formas de neocolonialismo por una plena independencia y desde luego por la equidad entre hombres y mujeres que ha sido negada. Hoy sigue en auge como nunca la lucha de la mujer. Antes, durante y después de la pandemia se visibiliza cada vez más y está al orden del día de nuestra sociedad. Creo que es importante reconocer la lucha actual de las mujeres y sus derechos. El siglo XXI será siglo de la mujer oprimida durante cientos de años por el patriarcado y con una larga lucha particularmente intensa en el siglo XIX y XX por luchar por equidad y por sus derechos, por su soberanía personal, así también por la soberanía nacional. Hay que recoger las demandas actuales de la mujer, acentuando en algunos aspectos más importantes de las demandas a levantar y alcanzar. Una cuestión central es la de impulsar la equidad de género. Debemos generar políticas públicas con perspectivas de género, impartir la materia en todos los niveles educativos en la universidad y abolir los roles caducos de género. Y también es muy necesaria la educación sexual y afectiva. Un eje central es el de las mujeres indígenas. Es primordial el respeto a la autonomía y autodeterminación de las mujeres de pueblos originarios, a respetar su cultura, visión de la vida, prácticas educativas y de salud, generar oportunidades de educación dentro de su idioma y cosmovisión y de desarrollar su sistema de salud, respetar y valorar, recoger su experiencia, que es mucha, y saberes. Urgente hoy como nunca la abolición de la explotación sexual, erradicar la práctica de trata de personas. Debemos poner atención a las recomendaciones de la ONU hacia la violación hacia la violencia en México contra la mujer. Particularmente necesaria es la erradicación de la pederastia y del abuso infantil. Tengamos en cuenta que la atención y la prevención, la atención y el sancionar y erradicar la violencia hacia la mujer es hoy impostergable. La liberación económica de la mujer es la base de su emancipación, por lo que su situación laboral es crucial, el reconocimiento de sus derechos laborales, la organización social y colectiva de trabajadoras, incluyendo las domésticas, eliminar la brecha laboral y salarial, patrimonial y económica entre hombres y mujeres. Hay que fomentar la economía feminista que le dé acceso a toda mujer a un medio para vivir, imprescindible el acceso al seguro social, a las amas de casa y el reconocimiento al trabajo doméstico no remunerado, incluyendo derechos como jubilación, aguinaldo, prestaciones, etc. Es necesaria que las amas de casa también conozcan y defiendan sus derechos. En cuanto a los derechos reproductivos, hay que prestar atención a evitar la violencia obstétrica y dar atención al tema de la natalidad. ¿Por qué no recobrar la función y apoyo de las parteras tradicionales? Por otro lado, toda mujer debe tener acceso a la prevención del embarazo y a la educación sexual, principalmente a adolescentes. Desde luego,
proceder en todo el país a la despenalización del aborto y el acceso seguro y gratuito cuando se requiera. Es la mujer la que decide sobre su propio cuerpo. Para lograr la equidad de género se precisa transformar los roles, desarrollar paternidades responsables, nuevas masculinidades, la educación de los hombres para que ejerzan su paternidad de manera consciente y una serie de políticas públicas que favorezcan a la paternidad, como a dar apoyo a guarderías accesibles y cercanas, impulsar casas, refugio para mujeres maltratadas, cocinas y lavanderías económicas, apoyo social al trabajo doméstico y al cuidado de enfermos, que muchas veces recae totalmente en hombros de la mujer. El sistema de justicia debe poner suma atención y respeto a las denuncias de mujeres, atención al debido proceso de las acusadas por algún delito y que se garantice su reinserción en la sociedad de las mujeres encarceladas, así como el acceso a la justicia y la reparación del daño a mujeres víctimas de una violencia sexual y de género. Es claro que hoy hay muchos derechos que, si bien son reconocidos formalmente, en la práctica no se cumplen. El respeto a las mujeres debe ser general, a las mujeres indígenas, afroamericanas, sin tomar en cuenta apariencia, color de piel, origen nacional, edad, religión, preferencia sexual, partido o ideología. Es importante también controlar la publicidad y los medios para que no refuercen la mentalidad, cultura y valores patriarcales, para lo cual hay que contar con medios propios, instancias de denuncia y control de los medios. Esto implica la transformación del sistema de opresión. El enemigo de la mujer es el sistema patriarcal y la explotación. Es necesario, en memoria de todas aquellas mujeres que a lo largo de nuestra historia han luchado por un nuevo México, por un bienestar para su familia, para el país, unirnos, no caer en la trampa de dividir a la sociedad entre hombres y mujeres, sino en la unión de todas y todos para eliminar los males que nos aquejan. Toda la sociedad, mujeres y hombres, debemos comprometernos en esta lucha importante, difícil, urgente, pero ya nos han dado múltiples ejemplos. Ha habido mujeres que se han entregado todo con tal de que las mexicanas y los mexicanos tengamos derechos, tengamos una plena soberanía nacional, pero también personal, libertad y respeto a los derechos. Creo que la lucha de las mujeres es una lucha que lleva siglos y estoy convencido que en el siglo XXI se dará un paso muy, muy importante en el reconocimiento ya no formal, sino real y en la práctica concreta de todos los derechos de la mujer, por un lado, y también creo que tenemos que construir y vamos a construir un México plenamente soberano e independiente. Pues muchísimas gracias por su atención. Muy bien, Pablo, felicitaciones, excelente plática y como siempre con tus posiciones muy claras, muy precisas, de que no es solamente ver el pasado, sino sobre todo ver el presente, ubicar la realidad en que nos movemos actualmente. Ha sido una plática muy rica, una visión panorámica desde el mundo mesoamericano hasta el momento actual. Es satisfactorio, de veras, para todos los colegas del Colegio de Cronistas, que compañeros que estamos formando parte de este núcleo, estén desarrollando cada mes una extraordinaria plática que nos permite acercarnos a temáticas diversas con una calidad y un conocimiento pleno. A título particular, te mando una felicitación y yo creo que esta felicitación no es solo de personal,
es de todos tus colegas y de todos tus compañeros cronistas, que es un reconocimiento a esta labor que venimos haciendo. En el caso particular, pues tu trabajo ahí queda ya resumido, treintena de libros, ¿no, Pablo? Ya una cantidad muy grande de material bibliográfico que enriquece pues el conocimiento de la vida histórica, cultural, política de México. Quiero transmitirte algunas de las comunicaciones que has tenido. Son múltiples las felicitaciones y las voy a ubicar algunos de ellos. Del Federico García, saludos desde Tenango del Valle, ¿sí? En el Estado de México, te envía una felicitación y un saludo de reconocimiento al trabajo que se ha presentado. Por aquí también escribe Becani Silvana Risco. Mandan una felicitación por la interesante conferencia. Te felicitan por esta acuosidad, por esta cantidad de mujeres que pues verdaderamente en un tiempo tan corto haya tenido la capacidad de resumir. Hortensia comenta que su abuelita, al quedar viuda, fue desplazada, al igual que otras mujeres, para salvaguardar la vida de sus hijos. Recuerda que esa abuelita, una mujer valiente, trabajadora, entusiasta, supo acuerpar a su familia para mantenerlas con una posición siempre de combate, de lucha por la igualdad y por la posibilidad de que las mujeres sean siempre tomadas en cuenta. Ángeles también nos pregunta por aquí si hay alguna escultura de una mujer en la Cámara de Diputados, Pablo. No sé si hubiera por allí la respuesta respectiva. ¿Qué hay? Es una pregunta muy específica. Me voy a poner a investigar hay estatuas en muchas partes de la República, por ejemplo, a la heroína de Mocorita, en fin, bueno, desde luego a Leona Vicario, a José Ortiz Domínguez, etcétera. Pero no, tendría que investigar bien dónde están ubicadas las estatuas. Sí, en particular ella preguntaba si en la Cámara de Diputados, yo tampoco que tengo yo recuerde, no, Mm, pero no sé la verdad. Claro, claro. Bueno, ahorita te pasamos otros comentarios. Por aquí están algunos. ¿Cómo? No alcanzo a ver. Pati Méndez. ¿Pati qué? Méndez manda felicitaciones. Pati Méndez te manda una felicitación muy cordial y hace un reconocimiento a este extraordinario trabajo. Pues como tú has dado una reseña muy interesante, fueron todas las regiones de entonces la Nueva España y luego México, donde estas mujeres dieron ejemplo de combatividad, de entrega. Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Zacatecas, Guanajuato, Puebla, Morelos y la propia Ciudad de México, y mencionabas por ahí Tabasco, ¿no? Tabasco, donde también hay mujeres que se integran a la lucha. Yo solamente incorporaría por ahí esa organización tan importante que hubo en el México independiente, esa organización clandestina de los Guadalupes. Los Guadalupes yo creo que es una temática que los historiadores, los cronistas, en fin, tenemos que abrevar porque hay una riqueza increíble de aportaciones. Justamente el periodo de Morelos y esta mujer tan importante en la zona de Michoacán, Gertrudis Bocanegra, formaba parte del grupo de los Guadalupes, que estaban metidos en diferentes sectores sociales.
Lo mismo en la aristocracia, en las capas medias, en los campesinos, en los grupos mineros, y que fueron uno de los elementos importantes de apoyo a la lucha de independencia. Bien, te manda saludos Jorge Alfonso, saludos de San Luis Potosí, ¿sí? Patti de Méndez menciona que fue excelente tu plática, que estuvo excelente. Katia Medina, muchas felicidades por la interesante plática, maestro Pablo. Y Octavio Jiménez también califica de una magnífica crónica sobre la mujer mexicana. Pablo, como ves, pues estos reconocimientos son de ese trabajo que elaboraste con mucha atingencia, con mucho cuidado, y que algo nos comentabas de que estás preparando un texto sobre este panorama de la mujer. ¿Nos podrías mencionar algo? Bueno, sí estoy trabajando un libro sobre la lucha histórica de la mujer en México. Que Estará espero pronto. ya que tenerlo ya en pocos meses. Muy La, bien. la pandemia me ha ayudado ahora que estoy encerrado, pues a dedicarle más tiempo al libro y ya va muy avanzado. Como diría mi mamá, estamos descansando haciendo adobes. Claro, para no aburrirnos. Descansando haciendo adobes. Pablo, pues siguen llegando las felicitaciones. Silvana Risco te manda saludos desde Lima. Así que te están viendo en Sudamérica y qué gusto y qué satisfacción para el entusiasmo de este núcleo de compañeras. Particularmente hay que hacer el reconocimiento a María Bustamante y Ángeles González Gamio, que son el motor de este trabajo, y la conexión que han tenido con la Fundación Hagenbeck, que los museos tienen sus plataformas a nivel, pues no solo nacional, sino internacional, y que tenemos la oportunidad de estar conversando y dialogando vía este medio que hoy es un factor también muy importante a pesar de los problemas que vivimos, que podamos estar en contacto con público en Sudamérica. Qué satisfactorio para todos los cronistas que el público hoy no es un público solamente nacional. Entonces, desde Lima, Perú, te están enviando saludos y bueno, pues siguen llegando. Quiero comentar que pues quisiéramos tener un número mayor de las personas que están enviando estos saludos. Lamentamos que no podemos tener todos los nombres, pero todos los que lleguen te los haremos llegar para que tú también por ahí los tengas y puedas, si es posible y tienen sus correos, pues tener el contacto respectivo. Está por darse la próxima clase, plática el día 4 de octubre, ¿verdad? Es el 14 tenemos. A ver, le voy a pedir aquí a nuestra queridísima compañera que nos diga sobre el calendario de las pláticas. Me parece que es Matos en octubre. En octubre está el colega y maestro, el doctor Matos Moctezuma. Matos Moctezuma. Eduardo va a estar dando una plática con el tema. No lo tengo a la mano, pero el cartel está en la información respectiva. Y bueno, los invitamos a que el 14 de octubre, en estos miércoles de crónica, estén en contacto con nosotros para que escuchemos a este destacado investigador mexicano que también tiene siempre temas muy al día y muy bien investigados. Es sobre Cronistas de la Conquista. Cronistas de la Conquista. Su tema es el de Eduardo Matos Moctezuma, Cronistas de la Conquista. Pablo,
qué satisfacción de tenerte entre los amigos de la crónica, entre los compañeros y entre los que esperamos una larga vida para ese colegio que yo creo que ya está haciendo lo que toca. Y todavía falta, ¿verdad? Tenemos que por allí platicar la opción de que pudiéramos sacar un libro de todas estas pláticas que hemos estado aportando y que es una propuesta que venimos hilvanando desde la creación y los orígenes del Colegio de Cronistas. Obviamente que tu pluma y las plumas de todos los compañeros estarán por allí activas y tendremos oportunidad de avanzar. Dale la palabra. Perdón, ¿quieres despedirte? ¿Quieres mandar un mensaje? ¿Quieres cerrar con algún comentario? Adelante, Pablo. Pues agradecer esta oportunidad de reflexionar sobre este tema tan importante al Colegio de Cronistas de la Ciudad de México, y me da mucho gusto los buenos frutos que está dando el colegio. Creo que el conocimiento profundo que se deriva de las pláticas de los miembros y colegas del colegio están enriqueciendo pues no solo a la vida de los cronistas, sino la vida cultural de nuestra ciudad, y diría que del país. Y bueno, hasta en Latinoamérica hay gente atenta al trabajo del Colegio de Cronistas de la Ciudad de México. Pues muchas felicidades a todas, a todos. Y bueno, arrieros somos, en el camino andamos y seguiremos trabajando. Estaremos atentos a los siguientes miércoles de Crónica. Gracias, Pablo. Antes de despedirme, yo quisiera agradecer a la licenciada Fabiola Flores Victoria, mi compañera, mi esposa, el apoyo técnico de esta tarde. Yo quiero decirlo con toda franqueza, mi trabajo en la cuestión de línea, del manejo de la tecnología actual es muy limitado, y que por ese motivo quiero agradecer a Fabiola, que nos ha estado apoyando en esta tarde con todas las cuestiones de carácter técnico. Bueno, pues siguen llegando, Pablo, algunas felicitaciones. El tiempo ya se nos ha agotado. Te haremos llegar esos comentarios a tu correo y te mando una felicitación, una felicitación de colegas, de camaradas, de compañeros, de gente que nos venimos identificando en estas luchas desde mucho antes del colegio, ¿verdad? Desde las cuestiones de los pueblos originarios de por acá, por el sur de la Ciudad de México, por Milpalta, en fin. Pablo, que tengas muy bonita tarde en compañía de toda tu familia, y reitero estos reconocimientos que te han hecho, porque yo creo que son producto de eso, el trabajo, el cariño, el entusiasmo que ponemos cada uno de nosotros en las pláticas que estamos dando. Que tengan buena tarde. Muchas gracias a todo el público que nos estuvo escuchando y viendo, y hasta la próxima sesión de los miércoles de Crónica. Que la pasen muy bien. Gracias, maestro Moctezuma. Gracias. 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 Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias.